El Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros en cada aspecto de la vida. En esta pequeña porción de la Escritura que hemos leído aquí en Lucas capítulo 22, Él es un ejemplo de cómo deberíamos perseverar en la oración. La oración es una disciplina que tenemos que desarrollar. Y aquí Él ya había preparado a los discípulos, enseñándoles a ellos, y ahora Él se está preparando para ir a la cruz. Él era 100% Dios y 100% humano. Él se cansaba, Él tenía tristeza, Él tenía hambre, y aquí Él está fortaleciéndose, preparándose para ir a la cruz. Él oraba buscando fuerza espiritual para poder enfrentar la cruz. Fueron largas horas que Él estaba perseverando en la oración. Lamentablemente los discípulos empezaron a orar, pero no perseveraban en la oración. Se quedaron dormidos, dejaron de orar, descansaron, pero Cristo no. Él estaba perseverando en la oración. En vez de acompañar a Cristo a un poco de distancia, lo dejaron sin poder perseverar. Pero Cristo sí. Vemos 3 lecciones de por qué Cristo pudo perseverar en la oración. En primer lugar, Él tenía un lugar fijo donde Él oraba. ¿Sabe que un lugar fijo nos puede ayudar y animar a seguir orando y mantener la oración? ¿Notaron la frase en el versículo 39? Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos. O sea que solía ir a ese lugar y orar al Padre en su ministerio. Más tarde vamos a ver a Judas Iscariote, que fue llevando los soldados en la medianoche a donde él estaba, y uno preguntaría, ¿cómo sabía Judas dónde estaba? Porque solía ir a ese lugar. Ahí era su lugar para orar. Él solía y practicaba la oración, y él fue a ese lugar en el monte de los olivos, un lugar fijo, un lugar donde él guardaba para ir a ese lugar, un lugar tranquilo, un lugar silencioso, un lugar lejos de la multitud, donde él podría pasar un buen tiempo con su Padre Celestial, orando y clamando a Dios, y dedicaba tiempo en oración a Dios. Él asociaba ese lugar con la oración. Necesitamos un lugar para dedicarnos a la oración. No solamente un horario que guardamos todos los días, pero un lugar donde podemos ir, donde asociamos ese lugar. Quizás alguna silla, algún rincón en la casa, algún lugar donde cuando vamos a ese lugar, asociamos la oración, y así podemos perseverar en la oración, clamando a Dios en oración, pidiendo su guía, un lugar libre de distracción. Ahora es difícil para una madre con chicos a buscar un lugar libre de distracción. A veces uno tiene que levantarse un poco más temprano, mientras que los chicos están durmiendo, buscar ese lugar donde pasa un tiempo en oración al Señor y clamar a Dios, pedir a Dios la salvación de nuestros seres queridos, tomar un tiempo de orar a Dios. Así podemos perseverar en la oración, con un lugar fijo, un lugar que a veces donde levantamos tempranito. La historia de Susana Wesley, la madre
del predicador Juan Wesley y otros predicadores. Es interesante. Ella tenía 17 hijos, esa mujer, en un lugar que no era muy grande, no era una mansión con todas piezas y un montón de baños y lugares. Y ella enseñó a sus hijos que cuando ella tenía su delantal, que ella usaba durante el día, cuando cubría su cabeza y estaba sentada en su silla, en su lugar donde ella pasaba tiempo con Dios, ella enseñó a sus hijos que cuando estaba en esa posición, que no le deberían molestar. Y pasaba tiempo lejos de las distracciones, orando y clamando a Dios. Y ella mantuvo una vida de oración. Ella perseveraba en la oración porque tenía un lugar fijo, tenía un tiempo fijo cuando ella oraba y clamaba a Dios. Cristo estaba perseverando en la oración porque iba a ese lugar donde él pasaba horas orando al Padre. Y si uno mira a Mateo capítulo 25, vemos que este tiempo que Cristo pasó en oración en ese momento, fueron varias horas donde él pudo concentrarse, clamar al Padre y pedir su ayuda y su guía. Si vamos a perseverar en la oración, necesitamos ese lugar. Preferentemente un lugar en la casa, o en la propiedad, o en nuestro terreno, o quizás, si es necesario, en otro lugar. Pero un lugar fijo, sin distracción, donde podemos meditar en la palabra, podemos orar al Señor y pedir su guía y su ayuda en nuestra vida. Número 2, vemos que él oraba en sujeción al Padre. Sujeto al Padre, sujeto a su voluntad. Dice en el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres. Aún esa frase, si quieres, está sujeto a la voluntad del Padre. Su motivación siempre fue la gloria del Padre. No se acercaba al Padre con deseos egoístas de hacer y cumplir su plan. Se acercaba al Padre pidiendo que se haga su voluntad. Si quieres, dice la frase, pasa de mí esta copa. Por supuesto, estaba sujeto a la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La segunda razón por la cual él perseveraba en la oración es que cuando se acercaba al Padre, no llegaba con ciertas pretensiones, deseos egoístas. Entonces, cuando las circunstancias llevaban su lugar y cuando se cumplía la voluntad del Padre, no se desanimó, no se enojó, no se frustró. Cuando un creyente llega a la presencia de Dios con su voluntad, con su deseo, con sus planes, y Dios no le concede las peticiones de su corazón porque Él tiene otros planes y otro tiempo, uno puede frustrarse y puede enojarse y ponerse mal y por ahí dejar de orar por amargura, por enojo. Para perseverar en la oración tenemos que llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Yo quiero glorificarte con mi vida. Aquí están mis peticiones. Estoy sujeto totalmente a tu voluntad y a tus planes. Me gusta lo que dijo Cristo en el libro de Juan. Dice la palabra de Dios, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea que oraba a Dios y que se haga la voluntad de Dios y que se glorifique al Padre.
¿Querés perseverar en la oración? Necesitas un lugar fijo donde uno vuelve a ese lugar, asocia ese lugar con un tiempo de oración, de clamar a Dios, de meditar en la palabra de Dios, de entregar sus peticiones. Y hay que llegar a Dios en oración, totalmente sujeto a su voluntad, queriendo glorificar a Cristo, no con nuestros planes y con nuestros deseos y con nuestros, en algunos momentos, caprichos de que queremos ciertas cosas, porque eso trae frustración, trae enojo, trae a veces una tristeza en nuestro corazón que nos desanima a seguir orando al Padre. Si estamos sujetos a Él y nuestra motivación es digna de nuestra oración, entonces vamos a seguir orando al Señor. Y número 3, Él oraba aunque era difícil, En Lucas 22 dice en versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él perseveraba en la oración porque aprendió la disciplina de la oración. La oración es una disciplina donde uno tiene que pedir a Dios y acercarse a Dios y hablar con Dios a pesar de cómo se siente. Si uno ora a Dios cuando tiene ganas, no va a perseverar en la oración. Si uno está acostumbrado a hacer cosas cuando siente la emoción, cuando siente el deseo de hacerlo, y cuando no siente el deseo de hacerlo, no lo hace, no tiene esa disciplina, haciendo lo que se debe hacer, aun cuando es difícil, no va a perseverar en la oración. La oración no es fácil. Va a haber muchos días de orar a Dios y estamos esperando la respuesta. Como yo les decía, Él oraba durante horas. ¿Y qué dice la palabra de Dios en versículo 45? Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. No aprendieron la disciplina de orar. Se sintieron tristes, se rindieron a la tristeza y dijeron, vamos a dormir. ¿Cuántas personas les cuesta hacer lo que es correcto porque no tienen ganas, porque no sienten deseo de hacerlo? Uno de los grandes secretos de criar a nuestros hijos para que sean personas exitosas en la vida es enseñarles a hacer lo que es correcto a pesar de las emociones, a pesar de los sentimientos. ¿Cuántos hijos dicen, no quiero hacerlo? Bueno, hacerlo igual, por más que no lo quiere, hacerlo. ¿Por qué oramos al Señor? ¿Porque tenemos ganas? ¿Porque sentimos ganas? Cristo sudaba grandes gotas de sangre. Hay un término para eso científicamente. Los médicos lo llaman, acá lo tengo, los médicos lo llaman hematidrosis. Es cuando las venas en el frente, los capilares que son finitos, cuando está bajo mucho estrés, cuando está bajo mucha presión, empiezan a reventarse esos pequeños capilares.
y se mezcla con el sudor, con la transpiración, y se puede transpirar gotas de sangre porque está mezclado los dos. Cristo estaba bajo mucha presión. Hay muchos hermanos cuando están bajo presión, ¿qué hacen? Voy a dormir. Voy a tratar de cerrar mi mente, voy a tratar de esconderme del mundo, no voy a seguir adelante. Hermanos, sé que a veces hay muchas tristezas en el mundo, pero ¿qué pasa cuando uno se levanta después de dormir esa siesta? Ahí está el problema mirándote en la cara y esperándote que te despiertes, y ahora que ya tienes más fuerzas y más atención, vas a enfocar más todavía en esa dificultad. Los discípulos se durmieron, estaban muy tristes y muy mal, y el Señor Jesucristo estaba perseverando en la oración, porque Él estaba disciplinado, estaba en control de sus emociones, sus sentimientos, aún de su ánimo, y oraba aún cuando era difícil. Si queremos seguir el ejemplo de Cristo y perseverar en la oración, tenemos que tener un lugar fijo donde pasamos tiempo en oración y llegamos a tener un hábito, una costumbre de orar todos los días, un tiempo, un buen tiempo en ese lugar, meditando en la palabra de Dios, meditando en lo que Dios tiene escrito en su palabra, orando a Él. Tenemos que orar sujeto a la voluntad de Dios. No estamos tratando de esforzar a Dios y torcer el brazo de Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Estamos sí presentando a nuestro Padre Celestial que nos ama y nos cuida. Y Él es el Padre perfecto. Yo no sé el Padre que te tocó en tu familia, pero nuestro Padre Celestial es un Padre perfecto, de amor, de provisión, de cuidado, y podemos presentarnos a ese Dios sujeto a su voluntad, porque nunca va a ser lo que nos perjudica por algún mal motivo. Nunca va a permitir en nuestra vida algo simplemente para que suframos. Él siempre va a permitir lo mejor en nuestra vida y acompañarnos y darnos la gracia para poder enfrentar. Entonces podemos sujetarnos a su voluntad. Debemos orar en un lugar fijo, orar sujeto a su voluntad, y orar aunque es difícil. Es una disciplina que tenemos que aprender y confiar en Él, en el Señor. Él pasó horas. Tenemos que disciplinarnos a obedecer a Dios y hacer lo correcto a pesar de los sentimientos, a pesar de las tristezas. Él tenía mucho cansancio, él había sufrido hambre, había sufrido sed, y en este momento estaba bajo mucha presión emocional, enfrentando la cruz, sabiendo lo que involucraba. Y los discípulos no aguantaban, cedieron a la presión. A veces la vida se pone difícil, hermanos, y tenemos que orar a Dios, confiar en Él, a pesar de lo que sentimos. Orar a Él y esperar en Él y aprender a confiar en Él. Anoten en algún cuaderno las peticiones. Vuelven a repasar estas peticiones de oración. Vuelven a recordar lo que hemos pedido a Dios. Y recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida siempre. Tenemos que orar. Yo me acuerdo los primeros años que yo era creyente. Fui a un seminario, estudié
en el seminario, en el verano, fui a un campamento para ser director de los juegos y ser consejero en ese lugar, hermoso campamento de varias hectáreas que tenía algunos caballos y tenía un lugar grande para jugar y todo. Y todos los días me levantaba antes de los campamentistas, saltaba de la cama, me fui a un laguito que había ahí cerca del campamento y había un tronco. Y siempre iba a ese tronco a orar a Dios y clamar a Dios y pedir por los campamentistas y meditar en la palabra de Dios. Y así, orando, aprendiendo la disciplina de la oración y viendo la bendición de Dios. Y agradezco a Dios por esos tiempos de oración. Lo interesante es que había unas palomas que cantaban o chillaban ahí. Y a veces escucho las palomas y me acuerdo de ese tiempo de oración al Señor por esos campamentistas y la palabra en ese lugar. Hermanos, perseveremos en la oración. Vamos a orar al Señor.